Buenas, buenas chicos, ¿cómo vamos? Entonces hoy vamos a comenzar con nuestra clase de Ciencias Naturales. Como le comentamos al profe Will anteriormente, vamos a hablar hoy de ecología y cómo es mi relación con todo ese medio donde nos encontramos. Bien, entonces para el día de hoy vamos a tener dos metas en particular, que son identificar los elementos que conforman un ecosistema, además saber qué es un ecosistema y además diferenciar entre factores bióticos y abióticos, que encontramos generalmente en esto que conocemos o que vamos a conocer en breve, que es un ecosistema. Bien, entonces sin preámbulo alguno, vamos a comenzar. Imagínense que cuando hablamos de la definición de alguna palabra, podemos utilizar cualquier punto de vista para definirla. Uno de ellos es de dónde proviene esa palabra. Muchas palabras del español provienen del latín, otras del griego, incluso hasta del árabe hay palabras en el español. Pero en este caso, ecología la podemos dividir en dos, en eco y en logía. Por ejemplo, eco, que al igual que logía van a tener unos significados particulares. Recuerden que ecología, una sola palabra, que está formada por dos vocablos, digámoslo así, griegos, digamos, antiguos. Bien, eco, que significará oikos, está ahí, tiene como una casita arriba, o como la parte del techo de la casita, porque pues es una forma de cómo escribir en este idioma. Y logía viene de logos. Bien, ¿qué significa eco entonces? Ese vocablo griego oikos significa hogar. Bien, cuando hablamos de oikos o eco, en la palabra ecología, eso es hogar. Mientras que cuando nos referimos a la parte de la palabra ecología, que sería la parte final, o sea, la parte de logía, que es logos, esto va a significar estudio o tratado. Así entonces, si unimos eco y logía en sus significados desde el griego, podemos decir que es el estudio del hogar. Bien, entonces básicamente esa es una principal definición de lo que es ecología. Si cambiamos acá, podemos tener algo muy particular también en cuenta, y es que cuando hablamos de casa es completamente diferente a cuando hablamos de hogar. Bien, una casa es el establecimiento físico, ¿cierto? Las cuatro paredes, el baño, la sala, las habitaciones, el techo, todo lo que conforma la casa, o sea, el espacio físico, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo tocar y donde yo vivo. Bien, pero el hogar, cuando hablamos de hogar, son todas aquellas interacciones que hay entre los individuos que viven dentro de ese hogar y también las interacciones que esos individuos tienen con el hogar como tal. Abrir la puerta, utilizar los elementos de la cocina, abrir las ventanas, cerrarlas además, todas esas interacciones van entonces a asociarse a esa palabra de hogar. Nada que ver con la definición de casa, porque la casa solamente es ese establecimiento, es el lugar tangible, es el lugar que podemos tocar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué será hogar cuando nos referimos a ecología? Cuando hablamos de ecología y nos referimos al hogar, entonces también van a ser todas esas interacciones que van a haber entre lo que ya vamos a conocer como factores bióticos y factores abióticos. ¿Cómo así? Podemos hablar que una posible opción de palabra para hablar de hogar dentro de ecología sería ecosistema. Bien, eco, recuerden que viene de ese vocablo también que significa el hogar, y sistema, que sería haciendo relación a cada uno de esas interacciones, de esas relaciones que hay dentro de ese hogar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá podemos ver diferentes escenarios. Tenemos el H2O, que es importante para la vida marina, por ejemplo, o la vida acuática, no solamente marina, sino también en lagos, en ríos y en todos estos cuerpos de agua donde pueden habitar organismos vivos.
Además tenemos, por ejemplo, una tortuguita. Esa tortuguita está siendo acechada, ay, 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 por un consumidor o, pues en este caso, un gavilán, digámoslo así. Y tenemos muchas otras interacciones. Las bacterias dentro de lo que sería la tierra, el topo y bueno, en fin. Miren que cada uno de esos elementos que vemos dentro de esta pantalla van a estar asociados unos con otros. Y las interacciones que se llevan a cabo entre esos individuos y el ambiente además, a eso es a lo que se le va a conocer como ecosistema. ¿Ok? Pero entonces, ya he mencionado dos veces dos palabras muy particulares, los factores bióticos y los factores abióticos. ¿A qué haré referencia entonces con eso? Recuerden entonces, como previamente lo dije, entre factores bióticos y abióticos va a haber una relación y a esa relación se le va a conocer como ecosistema. ¿Bien? El ecosistema entonces es esa relación y además el espacio que ocupa estos factores bióticos y estos abióticos. Si queremos hacer un listado entre factores bióticos y abióticos, fácilmente lo podemos hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ojo aquí, una clave full para identificar cuáles son los factores bióticos y cuáles los abióticos dentro de un ecosistema. Ojo pues, tenemos que los factores bióticos siempre van a ser relacionados o estar asociados con los 5 reinos de la naturaleza. ¿Bien? Y recuérdenme desde su casa cuáles son los 5 reinos, por favor. Vamos a ver, entonces escribámoslos por acá. Vamos a escribirlos de verde. Factores bióticos, 5 reinos. El primer reino, el de los animales. ¿Cierto? El reino animal. Escribámoslo así. El otro reino ya no es el de los animales, sino donde se encuentran unos organismos verdes, con hojas, algunos muy altos, otros muy chiquitos, conocidos como ¿quiénes? Las plantas, ¿cierto? El otro reino está conformado por algunos individuos que se dice que son venenosos, otros que son comestibles, qué rico. Por ahí dicen que los hongos, todos los hongos se comen, pero hay unos que se comen una sola vez en la vida. Ay, ay, ay. Pero entonces, ojo aquí, el siguiente nivel, el siguiente grupo de individuos, el siguiente reino es el de los hongos. Y se conoce como el reino fungi. Ese es el de los hongos. Vamos a dibujar un honguito aquí bien bonito para que recordemos que este es el de los hongos. ¿Listo? Plantas y animales. Ya luego vamos a tener otro reino que es el Monera. El Monera es un reino unicelular, es un reino que no podemos ver, pero que podemos decir de antemano que es el que está formado por las bacterias. Recuerden que hay algunas bacterias que son ventajosas o beneficiosas para nosotros y otras que no lo son tanto. ¿Listo? Y el último reino, porque son 5 y apenas llevamos 4, es el reino protista. El reino protista, junto con el Monera, está formado por organismos unicelulares, o sea, organismos que no podemos ver fácilmente, no podemos ver a simple vista. Entonces ese reino protista está formado por, además, organismos que tienen nombres muy extraños. Entonces todo aquello que no sea ni animal, ni planta, ni fungi, ni monera, se encuentra aquí, en este reino protista, que de hecho sigue siendo muy estudiado. La forma de ellos también es unicelular, tiene muchas características con el reino monera, pero también comparte características con los otros reinos. Bien, entonces aquí ya tenemos los factores bióticos. Todos y cada uno de los elementos o de los organismos que encontremos a nuestro alrededor que haga parte de alguno de estos reinos, ese es un factor biótico. Ahora, cuando hablamos de los factores abióticos, tiene mucho que ver con ellos, con los factores bióticos. ¿Por qué? Porque esos factores abióticos son los encargados de permitir que los organismos vivos, o sea, los factores bióticos, sigan vivos. Bien, entonces los factores abióticos, a pesar de que no tengan vida, van a permitir que la vida se lleve a cabo, que la vida se efectúe. Vamos a colocarlo de azulito.
Entonces los factores abióticos van a ser, por ejemplo, el agua, que ya lo conocemos, que también lo podemos colocar como H2O, ¿cierto? El agua es indispensable no solamente para los animales, no solamente para los seres humanos, sino para las plantas, los hongos, las bacterias, inclusive para los protistas. Bien, también otro factor abiótico va a ser la luz. La luz es indispensable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las plantas, la luz solar es 100% importante porque se lleva a cabo un proceso muy importante de las plantas que es la fotosíntesis. Otro ejemplo de factores abióticos puede ser, por ejemplo, la atmósfera o el aire. Vamos a colocar aquí aire. El aire, el ambiente, la atmósfera, los gases que se encuentran en el aire, como por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, el oxígeno, son importantes también para que el desarrollo de estos, que son los factores bióticos, se efectúe de una manera perfecta. ¿Ok? Entonces, con esos 3 ejemplos de factores abióticos, yo creo que es suficiente para entender cuáles son ellos. Por ejemplo, si yo en este caso tengo mi termo, dentro del termo hay un factor abiótico, hay agüita, ¿cierto? Entonces ahí dentro yo puedo decir que ahí está mi elixir de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito el agua para hidratarme, para que todos mis procesos internos sigan viento en popa, ¿cierto? Bien. Además, podemos hablar no solamente de factores abióticos que están dentro de nuestro paisaje, sino también de otros que son los seres inertes, o sea, elementos inertes dentro del paisaje. Aquí les traigo varios elementos, algunos de ellos son factores abióticos, otros inertes, otros son elementos inertes dentro del paisaje. Entonces a los abióticos los voy a encerrar en círculos azules y ustedes desde casa me van a colaborar. Entonces, por ejemplo, una lámpara transmite luz, pero la lámpara no es indispensable, no es relevante, o sea, ustedes no ven a cada una de las plantas con una lámpara al lado porque pues es importante tener una lámpara, ¿cierto? No es importante, o sea que no es un factor abiótico. Puede no estar en nuestra vida y nosotros seguir siendo organismos vivos, nosotros poder seguir viviendo normal. La tierra sí es un factor abiótico. ¿Por qué? Porque dentro de esa tierra están los nutrientes, dentro de esa tierra vamos a poder entonces encontrar minerales y muchos elementos importantes para la consecución de nuestro alimento, por ejemplo, en el caso de no solamente los animales, sino también las plantas y los hongos. El agua, ya habíamos dicho también que es un factor abiótico. Las sillas, no, pues si no hay silla, fácilmente uno se puede sentar en el pisito, no hay ningún problema, no es importante, no es vital, no tiene una importancia vital. El aire, digamos que eso es el aire, entonces sí, el aire sí, encerrémoslos en el círculo. El celular, rayos. No, profe, pero es que mi hermanita me dice que ella sin el celular no puede vivir. El celular no es un factor abiótico. Si uno le quita a la hermanita el celular, fácilmente puede seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, chao, no es factor abiótico, mientras que el sol efectivamente sí lo es, o la luz transmitida por él, o emitida más bien por él. Bien, o sea que los otros elementos yo los puedo encerrar en círculos que representen a los elementos inertes que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, o en el ambiente, no necesariamente en la naturaleza, sino en el ambiente. Entonces acá tenemos la lámpara, el celular y ¡boom!, la silla. Seres inertes o elementos inertes y factores abióticos. Además, chicos, dejando a un lado un poquito la interacción y hablando más acerca de la casa donde podemos estar, a esa casa en términos de ecología lo podemos llamar o denominar como hábitat. Bien, el hábitat entonces va a ser esa casa, ya no va a ser el hogar, ya va a ser la casa donde se encuentran alojados cada uno de los individuos. Y podemos encontrar hábitats diferentes. Y en Colombia, en Colombia tenemos hábitats, pero para tirar al piso, al cielo, al piso no.
Imagínense acá, tenemos desiertos, ese es un hábitat. Entonces el hábitat, por definición, se puede decir que es un espacio en el que se encuentran o en el que viven y además conviven los organismos vivos. Tenemos entonces el ejemplo de un hábitat, el desierto, donde lo podemos encontrar en diferentes zonas de Colombia, por ejemplo, en la hermosa Guajira, ¿cierto? El océano, el mar, también es un hábitat. ¿Por qué? Porque ahí habitan, ahí viven organismos vivos. El trópico, o más bien las selvas húmedas tropicales, la sabana africana, por ejemplo, y además los polos. Estos son ejemplos nada más de hábitats, o sea, de lugares donde podemos encontrar individuos, factores bióticos, en otras palabras, diferentes. Por ejemplo, en el hábitat de los polos no podemos encontrar a los mismos organismos, a los mismos factores bióticos que sí podemos encontrar en el desierto, ¿cierto? Entonces es difícil pensar uno en un oso polar en el desierto o en un, por ejemplo, camello o un lagarto en el Polo Norte. Muy extraño eso, ¿cierto? Bueno, además hay otra definición más. Profe, pero ¿qué tanta definición? No se preocupen, esto es para entender y comprender cada uno de los elementos que luego me van a dar un poquito más de facilidad para hablar de ecología, ¿bien? Y de ecosistema además. Hay otro término que se conoce como nicho ecológico. Nicho ecológico, rayos. En otras palabras, chicos, es el papel que cumple cada individuo dentro de lo que se conoce como el hábitat o dentro del ecosistema. ¿Cómo así? Imagínense que en mi casa, no sé si en la suya, tal vez sí, es muy particular encontrar a este individuo de acá. En La Guajira le dicen tuqueca. Aquí creo que lo llaman lagarto, ¿cierto? Una lagartija. Tal vez no lo hayan visto, tal vez sí lo hayan escuchado. Hace un sonido como... esa es la tuqueca que llamamos nosotros, la lagartija. Ese animal cumple un papel importantísimo. No es bueno que le tiren chancletas, no. Para saber si hay puntería, utilizamos entonces ese jueguito que nos trajo el profe con la diana y los dardos, ¿cierto? Estos animales hay que cuidarlos mucho porque vamos a ver lo importante de ellos. Entonces, ¿cómo así que nicho ecológico? El papel que cumplen estos individuos dentro de un ecosistema. ¿Cuál es el papel que cumple entonces él? Son muchos, realmente, es como un actor de Hollywood o algo así, porque miren el montón de papeles que cumple. Se alimenta de insectos, primer papel, o sea, que es insectívoro, o sea, que se alimenta básicamente de insectos. ¿Qué insectos? Moscas, cucarachitas, grillos, lo que le quepa en la boca, literalmente. Además, se va a reproducir por huevos. A eso se le conoce como organismos ovíparos. Bien, organismos ovíparos. O sea, que se reproducen y ponen huevos, como por ejemplo la gallina. ¿Listo? Entonces, también tenemos que él está asociado a un hábitat que tiene características nocturnas y es por eso que solamente escuchamos ese sonido después de las 4 de la tarde y así sucesivamente. Y también es consumido por otros organismos, como por ejemplo este hermoso pájaro que también podemos encontrar o escuchar, que es el bicho fue, y pues ellos pueden alimentarse también de estos chicos conocidos como lagartijas o geckos en nombres más científicos, entre comillas. Vamos entonces a dejar un momentico aquí, vamos a ir un ratico a estirarnos un poco con dinamita y nos vemos dentro de un momentico acá en esto que es Ciencias Naturales. Hágale pues, chicos.